es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Está con medio de nosotros un hermano bien antiguo, el hermano René Sosa, que está ahí atrás. Luego al final vamos a dar un tiempito con su esposa María. Con ellos hemos compartido muchas actividades de esta hora cuando estaba el pastor Miguel. Bien, un saludo para René y su esposa María. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por supuesto que muchos no lo conocen, pues al final, ¿ya? Y han sido días gloriosos que hemos vivido y estamos aquí por la gracia del Señor perseverando. ¿Qué es tomar del pan y del vino? No es nomás tomarse y listo, ya cumplido. No, hay que saber, como dijo el doctor Lucas, escribiéndole a Teófilo, que había tratado de investigar con diligencia las cosas que habían sucedido. Para que sepas bien, él investigó desde su origen, ¿ya? Y entonces hay que ver, en este caso, qué es lo que de qué estamos participando, cuál es su propósito, su significado, y entonces, para que conozcamos bien también, hay que conocer las cosas desde su origen. ¿Dónde está el origen de esto? Así que en Mateo capítulo 26, aquella noche, el Señor Jesús, reunidos con sus discípulos, capítulo 26 de San Mateo, está también en los otros evangelios, Mateo 26 y del 17 para adelante. Pero vamos a ir al origen. En esta ocasión está aquello que se llama la última cena. El capítulo 26, el versículo 17, dice así la palabra del Señor. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron sus discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y el Señor les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Mire, en tu casa celebraré, ¿qué? La Pascua, con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué era Pascua? Vamos a ir al origen. Pascua era una de las fiestas del pueblo de Israel, una de las 7 fiestas principales del pueblo de Israel, que Dios había ordenado que se celebre en sus tiempos, en cada fecha establecida por Dios. Durante el año se estableció 7 grandes y principales fiestas del pueblo judío, del pueblo hebreo, del Antiguo Testamento. Rápidamente voy a decir cuáles son. Está en Levítico 23, no vayan, ya, ahí está bien especificado, ya detallado, dirá. Las fiestas, una de las primeras fiestas era la Pascua, precisamente eso iban a celebrar aquella noche. La Pascua. La siguiente, de la Pascua era la fiesta, eran fiestas, miren, eran fiestas ordenadas por Dios. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, 2, la siguiente, la fiesta de las primicias, luego la fiesta de Pentecostés,
luego la fiesta de las trompetas, luego el día de la expiación y el 7 la fiesta de los tabernáculos. Todo hebreo, todo israelita tenía que participar necesariamente de estas y cada uno de las fiestas en sus tiempos establecidos por Dios. Aquella noche, el Señor iba a celebrar la fiesta de la Pascua, la primera fiesta, ¿ya? Que estaba establecido en el primer mes del año hebreo, del calendario hebreo, en el mes de 14 de Aviv, que era el primer mes del calendario hebreo. 14 tenían que inmolar el cordero. Y todo esto que iba a celebrar el Señor era una actividad ya que representaba de un acontecimiento que había sido mucho más antes. Era una fiesta conmemorativa, o rememorar lo que había él mismo ordenado allá. Esta fiesta tiene su origen, por eso tenemos que ir al origen. El origen de esta fiesta se origina en Egipto. En Egipto, atiendan, todos estamos aprendiendo el origen en Egipto. Aquella noche en que Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que por más de 400 años habían estado como esclavos. Después que envió a Moisés y Aarón, y Faraón se negó a dejarlos salir, después las 10 plagas y la última. Aquella noche Dios dijo, ya, esta noche les dijo, ya lo voy a ver, pero está en Éxodo. Aquella noche Dios ordenó que se sacrificara el cordero de la Pascua. Aquella noche que iba a sacar con mano poderosa, y que Dios mismo iba a intervenir ya para que Faraón les deje salir. Les dio instrucciones de que ellos, los israelitas, tenían que sacrificar un cordero por familia. Se comía en las casas, y entonces sacrificar el cordero y tenían que comerlo asado al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Y con la sangre del cordero tenían que untar los postes y el dintel de sus puertas, la sangre. Y entonces Dios dijo que aquella noche iba a pasar. Pascua significa en el hebreo Pashah, algo así. Quiere decir pasar sobre, ¿ya? ¿Qué está diciendo aquella noche Dios? Que iba a pasar sobre la morada de los hebreos que tenían el dintel y los postes con sangre, donde esa noche iba a haber gran mortandad. Dios había dicho que voy a pasar y va a haber muerte de todos los primogénitos de las familias de Israel, desde el faraón, su primogénito que se sentaba en el trono, ya iba a haber mortandad de todo, hasta el esclavo que está en la cárcel y aún los primogénitos de los animales. Y entonces, pasar, que significa pasar sobre, aquella noche iba a pasar ya para que haya la mortandad, pero iba a pasar sobre la morada de los hebreos que, viendo la sangre, iba a pasar sobre las moradas de los hebreos. Y no había mortandad. Pero donde no había sangre, pues allí murieron todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón,
y hubo gran llanto, hubo una gran mortandad, como dice en Éxodo, dice muerte de los primogénitos. Y esto dice, fue a la medianoche. Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquella noche, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, salgan, aquí nos morimos, como decir, aquí nos morimos todos, salgan. Y no solamente el faraón, la gente decía, se apresuraba a sacarlos, váyanse, salgan. Recién el faraón ya fue conmovido y les dijo, vayan, como han dicho, lleven sus ovejas, sus vacas, lleven, ofrezcan la fiesta allá, donde lo han dicho, que al principio se había negado darles el faraón, y les dice, váyanse. Y la gente también les decía, salgan esta noche, salgan. Y Dios puso en gracia con la gente y les decía, váyanse, nos vamos a morir aquí todos. Tomen oro, plata, alhajas, vestidos. Así despojaron. Dios hizo que despojaran al pueblo, al pueblo de Faraón, que los había esclavizado. Por tanto, aquella noche iban a salir de aquel cautiverio. Ahí tiene su origen la Pascua, ¿ya? La Pascua. Eso está en Levítico 23. Y entonces aquella noche salieron la gente, más de 600,000 y más hombres, sin contar los niños y mujeres, que era muchísima gente. Y gente aún que no era hebrea se coló y salieron con mano poderosa aquella noche. Todo esto tenía un mensaje profético, un mensaje ya tenía un simbólico de los acontecimientos que iban a suceder más adelante. Todo era sombra y figura de lo que iba a manifestarse más adelante, ¿ya? Entonces, la Pascua. Aquella noche les dijo el Señor, cada uno de las familias sacrifique el cordero y coman, apresuradamente coman, ¿ya? Estén con la ropa puesta, ceñida, los lomos, y con los calzados en los pies y con el bordón en la mano, como que van a salir, como que salieron aquella noche. Todo esto está especificado en el Antiguo Testamento, porque era la Pascua. Entonces ahí tiene su origen, en la Pascua. Era una fiesta conmemorativa, que conmemora, ¿ya? Conmemorativa, y rememoraba esta fiesta, esta Pascua, la redención de los hijos de Israel de las manos de Egipto, que fueron protegidos por la sangre que se había ordenado. Esto simboliza, era un símbolo de lo que iba a venir. Simboliza la redención del hombre por el sacrificio de Cristo que se iba a manifestar. Cristo es, más adelante, el verdadero Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hablaba de todo esto. Ahora, yendo allá, esa es una introducción, ya, ver el origen muy rápidamente, pero vayamos allá, a Mateo 26. Aquella noche era la celebración de esta fiesta, era una fiesta. Pascua era fiesta. Y entonces todo israelitas sabía que tenían que cumplir como Dios había mandado. Y entonces como que
Jesús, el Señor Jesús, en los días de su carne, también era judío, tenía que cumplir ya al pie de la letra. Entonces, lo que se había ordenado, cada una de las fiestas, en este caso la fiesta de la Pascua. Mateo 26, era aquella noche, y los discípulos sabían, por eso les dice el versículo 17, 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos y a Jesús diciéndole, ellos ya sabían, a Jesús le pregunta, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, con los más cercanos, ¿ya? Los discípulos hicieron como les mandó. El versículo 20 dice así, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con quiénes? Con los 12. Ahí estaban los 12. Allí estaban los 12. Jesús a la mesa, ahí simboliza, Jesús a la mesa, los discípulos ahí rodeándole, ya, o al frente, con los 12. ¿Quiénes eran? Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, ¿qué más? Juan, su hermano, ya, y estaba Felipe, Bartolomé, Timoteo no, Tomás, más bien, perdón, Tomás y Mateo. Estaba el otro Jacob, estaba Tadeo, estaba Judas, el que le iba a traicionar. Judas, los 12 sentados allí en orden y para participar de esta ordenanza, ya simbólica. Y en esta ocasión, entonces, dice así, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, cada uno. Se ve que nadie sospechaba de Judas. Cada uno, seré yo, Señor. El 23, entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito. Eso estaba determinado. Eso estaba determinado desde antes. Ya va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Estaba hablando de Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregó, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Nadie lo entendió, pero le dijo. Y mientras comían, era una comida del cordero asado al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Pero aquí dice, mientras comían tomó Jesús el pan, esto para establecer ya una nueva dispensación. Bendijo el pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuerpo de Jesús, simbolizado por el pan que fue partido. Se refiere a su sacrificio en la cruz, a su desgarramiento allí en la cruz, partido. ¿Ya? Y tomando la copa,
y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos. Este versículo 28, lo leemos todos, por favor, el 28, a la voz de 3, 2 y 3. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para establecer un nuevo pacto. Hasta aquí había llegado la dispensación del antiguo pacto. Ahora Dios, el Señor Jesús, con el derramamiento de sangre, va a establecer con su propia sangre el nuevo pacto, la nueva dispensación, la nueva alianza, el nuevo testamento a partir del derramamiento de su sangre. Y entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya, el antiguo pacto estaba ya llegando a su fin, ya. No estoy diciendo de la ley, del pacto, la ley sigue, pero el pacto, la dispensación del Antiguo Testamento estaba llegando a su fin, ¿ya? Y se estaba para establecer el nuevo pacto de la gracia, pacto que otra vez, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que ¿por cuántos es derramado? Por muchos es derramado, no dice por pocos. No dice por todos, dice por muchos, es derramado para remisión de los pecados, o sea, perdón de los pecados. La sangre del Cristo, la sangre del nuevo pacto fue establecido, sellado con la misma sangre de Jesucristo. Hermanos, la sangre del antiguo pacto, sangre de animales, servía para hacer expiación solamente sobre el altar o en el interior del santuario, sobre el propiciatorio, o si no, sobre el altar o sobre el propiciatorio. Ahí el sumo sacerdote entraba con sangre de animales, ¿ya? Venía a decir y decía con esa sangre al Señor, le decía entrando él, solamente entraba el sumo sacerdote, ya a decir, el hombre ha pecado, pero traigo esta sangre ya en representación de que una víctima ha sido sacrificado en su lugar. Eso se llama sustitución, un animal que había sido. Y entonces el sumo sacerdote decía, una víctima ha muerto en lugar de él, el hombre que debía morir. Y el Señor, según su norma, aceptaba y presentar demuestras que una víctima ha sido sacrificada. Todo era simbolismo en el Antiguo Testamento. Y esa sangre de animales no quitaba el pecado, solamente hacía una remisión temporal, una cubierta temporal por un año. Y entonces tenían que volver a hacer. Entonces dice aquí que el Señor estableció un nuevo pacto con su propia sangre, ya estableciendo un nuevo pacto que por muchos es derramado para perdón de los pecados, hermanos. Eso aconteció aquella noche de la Pascua con el Señor, hermanos. Muchos años, mucho tiempo después de la muerte, de la resurrección, allí estaba aquella noche estaba con sus discípulos, con sus apóstoles. Uno le traicionó, la historia sigue. Dios se buscó un instrumento para dar a conocer la nueva dispensación, las nuevas bendiciones y revelaciones de este nuevo pacto. Allí estuvieron aquella noche los 12 discípulos, pero ahora llama
a un discípulo, apóstol, a los gentiles, el apóstol Pablo, que iba a traer la revelación de esta nueva dispensación, para esta nueva dispensación, ¿ya? El apóstol Pablo. Y él, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 11, dice así, miren, capítulo 11 a los Corintios, ¿ya? Allí. Es otra rememoración, ¿ya? O conmemoración, ¿ya? De la que hablo. Jesús estaba celebrando una conmemoración, un recordatorio de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, ¿ya? Y ahora aquí está el apóstol Pablo, conmemoración de lo que pasó aquella noche con sus 12 discípulos. 11:23 dice así, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia de Dios, al apóstol a quien Dios escogió para traer las grandes revelaciones, ya, los grandes favores para quienes él había determinado y sacar a luz lo que había estado escondido por siglos de los siglos. Dice así, el 11:23, dice el apóstol Pablo, ya, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo no estuvo entre los 12 aquella noche. Él dice, lo recibí del Señor, esto que aconteció aquella noche. Es el instrumento escogido por Dios y que Dios le dio esta revelación o esta verdad que había sucedido. Y dice, porque el apóstol Pablo es el apóstol que recibió las revelaciones de Dios. Y uno de ellos es este acontecimiento de aquella noche, de la fiesta de la Pascua. Entonces, yo recibí, dice, él no estaba presente, no. Los 12 son aparte, ya, estaban con Jesús en los días de su carne, ya. Estaba Judas, fue reemplazado por Matías, ya, y entonces Pablo dice, el apóstol a los gentiles, lo dice en sus epístolas, yo soy apóstol a los gentiles, ¿ya? Y dice, porque yo recibí del Señor, o sea, me lo comunicó esto el Señor, lo que también os he comunicado, enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo mismo, ¿no? Se lo transmitió exactamente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Un recuerdo, recordatorio, memorial, memoria de mí. Hagan esto. Y entonces dice el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Ya ve, la cena primero, la cena de la Pascua, y después tomó el pan y el vino, para establecer una nueva época, una nueva dispensación. Y entonces dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Sobre el cual estamos, nueva alianza, nuevo testamento, hermano, es lo mismo, nuevo testamento, ¿ya? El testamento ya fue, pues, un testamento, lo saben aquí, yo creo que todos, mayormente los que un testamento se pone en vigor
cuando el testador muere. Si el testador no muere, todavía eso no se pone de ejecución. Si el testador muere, pues está en vigor, ya está a favor a quienes se les ha concedido lo que contiene todo el testamento. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, por tanto, todo lo que dice el Nuevo Testamento, al estar en Cristo Jesús, lo hemos recibido de pura gracia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¡Qué bendición, hermano! Y todo esto, todo esto lo recibimos de gracia, hermano. Absolutamente, a Dios le plació, hermano. Nadie lo hemos conseguido. La salvación es gratuita. Las bendiciones son gratuitas. Todo es gratis. Todo nos los dio por gracia, respaldado con un Nuevo Testamento, hermano. ¿Cuántos han leído su testamento, hermano? Amén. Hay que leerlo. Aquí está el testamento, lo que nos ha concedido el Señor. ¿Ya? Entonces, miren, todo lo que nos ha concedido el Señor. ¿Qué más dice? Tomo la copa y esta es la sangre del nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Ese es el mandamiento ya para la iglesia, porque a Corintio, a la iglesia le está escribiendo, y por extensión a toda la iglesia de todos los tiempos. Y el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Él viene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él viene. Estamos esperando la redención, la transformación de nuestro cuerpo. Cristo viene ya. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hermano, las bendiciones del pacto, del nuevo pacto establecido con su sangre. Por eso es que rememoramos, hermano. Esto es para todos los que hemos sido favorecidos con esta gran bendición, la salvación. Para ser favorecidos de este pacto o de este testamento, solamente es estar en Cristo. Eso es todo. Amén. Todo nos pertenece, hermano. Amén. Todos los favores de Dios en Cristo Jesús. Solamente se necesita estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Digan amén, hermano. Si alguien no está en Cristo, no tiene nada, hermano, de las bendiciones de este nuevo pacto. Pero gracias a Dios, que el Espíritu de Dios nos convenció un día, y aquí estamos perseverando, ya esperando la redención, la transformación de nuestro cuerpo. Por eso Pablo más adelante dice, porque el cual, ya, el Señor, Él mismo, a ver, vayan acomodándose, por favor, ya. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. ¿Qué pacto? Un pacto. Un pacto. Lo dicen Gálatas. Un pacto. Una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. Así sea de hombre, cuanto más lo de Dios. Dios estableció su pacto. Nadie puede anularlo, hermano. Estamos favorecidos con estas bendiciones desde ahora y para siempre, por la eternidad, hermanos. ¿Cuánto dice, hermano? A su nombre, hermano. Es grande el significado. Es un significado esto. Esto lo revisamos, lo estamos revisando, para que no alguien piense que es tomarse el vino y el pan. Es el significado.
Es el simbolismo glorioso, hermano. Por eso no nos tomemos ligeramente. Por eso dice que nos examinásemos primeramente antes de tomar. Creo que por la gracia del Señor el Espíritu ha examinado nuestro corazón. Quería leer esto más antes de participar ya de este acto recordatorio, simbolismo. En 2 Corintios 3, 6, el apóstol de la gracia escribe esto. En 2 Corintios, es toda esa porción, pero un versículo dice así, 3, 6, dice así. Entonces, está diciendo en 3, 6, hablando del ministerio, del nuevo pacto, dice el 3.6, el cual, a ver, desde el 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros. No vayamos a pensar que hemos conseguido nosotros. No. Algo así está diciendo, nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está hablando del ministerio, eso sí. No va a querer ser ministro, el que ministra, que es algo que de él viene. No, aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. Nuestra competencia no es de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. El 6 dice, el cual, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, ya no de la ley. Somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, ¿qué hace? Mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Está haciendo una comparación aquí del glorioso ministerio que tenemos ya en Cristo Jesús por su voluntad. Y sigue hablando aquí, porque el ministerio del antiguo pacto, grabado en piedras, con letras, grabado en letras, en piedra, tuvo gloria temporal, tuvo gloria, pero era una gloria fugaz, pasajera, ¿ya? Y entonces también habla del ministerio del antiguo pacto, que es un ministerio de condenación. A nadie salvaba, ¿ya? La ley, nadie se salva por la ley. También dice que era un ministerio que perece, ¿ya? Aunque tuvo gloria temporal, ¿ya? Y era un ministerio que iba a ser abolido. Pero nosotros estamos ya bajo pero por tanto dice nosotros que estamos bajo un ministerio glorioso y que permanece para siempre. Está hablando del ministerio del nuevo pacto. Y hay mucho más, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Algo más voy a leer. Pablo escribió acerca de esta dispensación todo lo que Dios le había revelado. Por eso escribiendo a los Efesios, Efesios dijo esto, en el capítulo 1 y en el capítulo 1, versículo 4, dijo esto, 1:4. Está dando a la gloria a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Miren, esto lo hemos visto muchas veces. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero voy a ir al versículo 7. Está hablando del Señor Jesús, de la gloria de este ministerio. El 7, y está hablando que somos aceptos en el amado, que es Cristo. El 7 dice, en quien tenemos
redención por su sangre. Qué importante es la sangre de Jesucristo, hermano. Tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermano. Y a su nombre, hermano. A su nombre. Qué glorioso. Hay mucho más. Pero hemos querido enfocar cuál es el origen, cuál es el propósito por que celebramos la mesa del Señor. Cuáles son las bendiciones de participar, de ser participantes. ¿Qué privilegio nos da el Señor que los que estamos aquí en esta mediodía vamos a participar de esto que ya el Señor estableció, que estableció con su sangre, hermano. Y estamos en este nuevo pacto. Y dijo Pedro, para terminar, vayan preparando ya los elementos, por favor, quienes están encargados. 1 Pedro 1:18 dijo así, acerca de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiarnos, limpiarnos de toda maldad, de toda la vida pasada y darnos unas bendiciones eternas. 1 Pedro 1:18 dice así, 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. El plan de Dios, el propósito de Dios son desde tiempos eternos, hermano. Ni siquiera existía hombre. Ni siquiera el hombre había pecado. Pero Dios tenía ya destinado al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y allí nos vio también, de entender, a nosotros que fuimos escogidos en Cristo. Hermanos, esto es profundo, es glorioso. Vamos a orar. Poquito a poco, después nos fuimos a La Vázquez, ahí estuvimos muchos años. En 1986 nos fuimos a Cochabamba, yo trabajaba en el Yoy. Entonces, pues allá hice mi vida y por el azar del Señor, hermano, abrió las puertas me fui a los Estados Unidos. Pero, Señor, no me ha abandonado. El Señor no abandona, hermanos. No hay motivo. Como dice en su palabra, Romanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, nada, absolutamente nadie. Sigamos, hermano. Adelante. Yo lo conozco al pastor Huarte desde Alto Brajes, hermano. A los hermanitos Rodito. Mira, mi hermano Rodo. Dándole duro, hermano. Cesarito, mira, yo le dejé chiquitito, hermano. Mira, ya me ganó en todo. Hermanito Mario. Ajá, mi hija. ¿Sabe por qué mi hija? Porque dice que su papá me parecía mucho y ella me decía papá. Sí, me decía. Hasta ahora me dice, me has abandonado, me dice. Hermanitos, yo les animo en el nombre de Jesús. No hay obstáculo, donde quiera que se encuentren, adelante, hermano. No hay motivo para separarnos del amor de Cristo, hermano. Absolutamente. Completamente. Entonces sigamos los pasos con la mirada solamente hacia adelante. Hemos aprendido tantas cosas lindas con el pastor Miguel. Él era un maestro de maestros, hermano. Ajá. Venían predicadores y aprendían de él.
los predicadores, hermano. Ajá. Era tiempos tan hermosos, ¿no es cierto, hermanito Mario? Ajá. Hemos vivido de todo, hermano. Hemos pasado momentos bien difíciles. Hemos pasado unas pruebas. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. El diablo, hermano, no demos lugar al diablo. Eso es lo más importante. No demos lugar al diablo, hermano. ¿Cómo nos vamos a sostener? Poniéndonos de rodillas, adorando, orando. Vas al trabajo. Yo sigo trabajando, tengo 70 años. Sigo trabajando, hermano. Claro que sí, hermano. Ajá. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Tenemos que arrodillarnos, ir a nuestras actividades haciendo como para el Señor. Todas las actividades se tienen que hacer como para el Señor. No importa lo que hagas para este mundo, pero tú lo haces como para el Señor y el Señor te va a bendecir, hermano. Te va a bendecir, hermano. Es verdad que no dejemos atrás, hermano. Tenemos que seguir para adelante, solamente para adelante, hermano. Yo me gozo, me alegro, hermano, la primera vez que vengo a este lugar. Yo me gozo de verlos a los hermanito Rodito. Hermano, yo te amo en el amor de Cristo, hermano. Tantas cosas, bendiciones hemos pasado, hermano. Es una alegría grande, hermano, verlos a mis hermanos firmes. Hacíamos nuestros comilones allá en el alto. Yo vivía en el alto, hermano, y los hermanitos empezaban el conjunto. Y ahí, hermano, venían a ensayar a la casa. Y vieras, hemos vivido momentos bien bonitos, hermano. ¿No es cierto, hermano Mario? ¿Se acuerda, hermano? Usted agarraba el charanguito. Sí, hermano. Y ahora mire, pues acá el eléctrico ya, hermano. Esa es la bendición, hermanito. En el nombre de Jesús, hermano, yo los aliento, hermano. Yo me congrego en una iglesia que se llama La Biblia. Igual, hermano, los mismos principios. Pastores bien rígidos, bien consagrados. Y aprendemos de ellos, hermano, a seguir adelante. Sigamos adelante, sigamos los pasos del pastor, hermano. Lo que diga aquí se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque la bendición viene por el pastor hacia ustedes. ¿Por qué? La palabra viene de lo alto. Ajá. Él es un siervo de Dios. Él lleva la palabra. ¿Y quiénes somos los bendecidos? Las ovejitas, los corderos somos bendecidos, hermano. Y las cosas serán diferentes y seremos siempre, y andemos siempre felices, contentos, hermano. No hay forma de, aunque no tengas dinero en el bolsillo, hermano. A veces yo he pasado hambre, hermano, porque hay que trabajar duro, hermano. Hay que pagar la renta, hay tantas cosas. A veces no tengo que comer, no importa, hermano. Voy a la iglesia igual a adorar, a alegrarme. ¿Ve? Esa es la vida del cristianismo, del cristiano, mis amados hermanos. Les aliento en el nombre de Jesús y me alegro de todo corazón, hermanitos, a los hermanitos que me conocen. Hermanito, bendito Dios. Cesarito lo dejé pero pequeño, hermano. Venía a Cochabamba, hermano, a jugar pelota, hermano. Bendito Dios. Gracias, hermano, yo les aliento en el nombre de Jesús y sigamos adelante, hermano. Donde quiera que nos encontremos, si el Señor nos mantiene, si el Señor no viene y nos mantiene con vida, hermano, nos vamos a seguir viendo, hermano. Amén. Lamentablemente voy a tener que retornar otra vez allá, pero siempre mi corazón va a estar acá. Yo voy a seguir orando, hermano, por ustedes también, hermano, y ustedes no se olviden por mí. Mi nombre es René Sosa, ella se llama María Ponce de Sosa. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por darme esta oportunidad tan hermosa. Que el Señor les guarde y los aliento en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Bendito Dios. Un aplauso al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.